Capítulo 7. Consideraciones éticas de la evaluación. En este capítulo se abordan algunas consideraciones éticas respecto a las prácticas de evaluación educativa, se analiza el papel de la ética de la conducta profesional evaluadora, así como algunos dilemas y controversias éticas que afrontan los evaluadores. Se recuperan aportes teóricos de especialistas del campo de la investigación y evaluación cualitativa, los cuales brindan un conjunto de orientaciones que se deben atender en el proceso de evaluación para asegurar que éste conduce en todo momento bajo principios éticos. Empezaremos a evaluar que las prácticas evaluadoras como prácticas sociales y educativas tienen importancia, implicaciones éticas en la vida de los individuos. De ahí que el docente debe ser consciente de cómo mediante la evaluación puede estar ejerciendo el poder, del desequilibrio de fuerzas que existe entre el evaluador y los evaluados, de cómo cuando evalúa el aprendizaje de un contenido disciplinar está otorgado o negando oportunidades en la escuela, que en definitiva se convierten en oportunidades en la vida, de cómo su actuación construye el éxito y el fracaso escolar, Perron, 1996. De que al ponerse el énfasis en ciertos temas del programa educativo y descuidar otros a los que conoce menos tiempo y atención en la clase, y en la evaluación puede estar negando valiosas experiencias de aprendizaje a algunos de sus alumnos. Al respecto, se nos recuerda que, los evaluadores no deben ignorar los desequilibrios de poder ni suponer que el diálogo sobre la evaluación sea abierto como no lo sea. Hacerlo significa aceptar de forma implícita el estatus que de las estructuras de poder. Creemos que la solución para los evaluadores consiste en afrontar directamente las cuestiones de poder y adoptar una postura de deliberación democrática como ideal para juzgar las afirmaciones públicas de valor. En esta concepción, los evaluadores son espectadores ni reyes filosóficos. House y Howe, 2003, 26. La enseñanza y la evaluación son tareas neutrales. Se trata de procesos que tienen un fuerte componente político-ideológico y ético-moral, que inevitablemente afecta las vidas de las personas implicadas. No es verdad que los profesores en el aula podemos mantener cierta distancia mostrando una actitud aséptica y neutral respecto al asunto de la evaluación, en realidad de ningún asumo educativo, con el afán de ver esos objetivos e impedir contaminar el proceso en nuestros propios valores e ideología. Esta contaminación resulta inevitable, de allí la importancia para ser alerta en todo momento contra los prejuicios, el etiquetaje y los juicios prematuros o poco fundamentados que pueda producir una evaluación sesgada. Hay que recordar que la subjetividad no exista arbitrariedad, esta última desde luego no tiene cabida en la evaluación educativa que se pretende hacerlo. Aunque se reconozca en la evaluación la objetividad absoluta no es posible y siempre se aspira a lograrla. Esta se sitúa en unas coordenadas muy alejadas de la versión positivista que aún permanece en amplios sectores educativos. En el contexto suscribimos el planteamiento que, ser objetivo trata de alcanzar unos enunciados no sesgados mediante el procedimiento de la disciplina, observando los cánones de razonamiento y la metodología adecuados, cultivando un sano escepticismo y manteniendo la atención para erradicar las causas de los sesgos. Negamos que el contenido del evaluador se limita a determinar las afirmaciones relativas a datos concretos, dejando para otras afirmaciones el valor como hacen algunos. Los evaluadores pueden determinar también las afirmaciones de valor. En realidad es difícil que puedan evitar hacerlo. Housen y Howard, 2003, 38. Como se puede apreciar, el cometido del evaluador no es fácil y muchos juicios evaluativos son discutibles por naturaleza. Como el árbitro de un partido para hacer juicios, el evaluador debe seguir ciertas reglas, procedimientos y consideraciones. No todo vale. Aunque intervenga el juicio, se trata de un juicio que se efectúa en el marco de las limitaciones del ambiente y las prácticas aceptadas. Dos evaluadores diferentes pueden tomar determinaciones distintas como lo harán dos árbitros, pero las interpretaciones aceptables son limitadas. Desde una perspectiva instrumental, muchas veces se ha concebido la enseñanza y a la evaluación como un asunto meramente técnico. Es verdad que ambas tienen un importante componente técnico, pero reducirlas a esto no comprender la complejidad de tales procesos. En esta óptica, la problemática de la evaluación se contrañecida a una preocupación que consiste en habilitar a los profesores con dispositivos, técnicas e instrumentos de medición de aprendizaje del alumno. Esta postura es un legado de enfoque positivista en educación cuyos antecedentes datan del siglo XIX. Desde finales del siglo anterior, los supuestos conductistas y positivistas sobre la naturaleza del conocimiento dieron forma a la orientación metodológica predominante en las investigaciones educativas.
el laboratorio con su ámbito aséptico y controlado, y las prácticas de medición con sus índices cuantitativos precisos se consideraban elementos necesarios para una investigación significativa. Reinaba en este campo el experimento veraz, un procedimiento en el cual todas las variables se pudieran confundir o comprometer. La explicación de los resultados deberían someterse a un estricto control experimental. En sus mejores expresiones, la investigación educativa se veía como un eco de la física. Einstein, 2002, 151. En este escenario se considera sea forma de ingenua o interesada que si el profesor se apropia con experiencia de metodológicas de evaluación se tendrá resuelto el problema en este ámbito. Se ignora de la evaluación es un tema atravesado por múltiples dimensiones y que lo que es de juego es la formación y el desarrollo de pleno de personas. Por consiguiente, lo que el profesorado requiere es una amplia información de evaluación que le permita analizar la problemática y complejidad de esta disciplina, lo que necesariamente conlleva considerar sus fundamentos teórico-epistemológicos, éticos, filosóficos y políticos ideológicos, así como sus implicaciones personales, sociales, psicológicas, económicas, etc. En este tenor, Eliot, 2138, menciona que, la enseñanza lleva consigo influir sobre los estudiantes de manera que les facilite el aprendizaje. Por tanto, se experimenta como una actividad dirigida a un fin, pero el encuentro de los estudiantes suscita concepciones de obligación moral hacia ellos en cuanto a su capacidad como aprendices. A partir de estos encuentros interpersonales, los profesores construyen el concepto de aprendizaje como el fin al que atienden los conceptos de valor que orientan los medios que utilizan para realizarlo. Definitivamente, la experiencia de enseñanza es una empresa moral y la evaluación educativa es esencialmente una actividad práctica que mira la información integral de las personas que participan en los procesos educativos. Por ende, es sobre todo una cuestión ética, no solo es académica, de técnica, de saber, los aspectos técnicos adquiriendo sentido precisamente cuando están guiados por principios éticos. Si entre los aspectos técnicos preocupa la objetividad, entre los éticos la preocupación se centra en la acción justa, ecuánime, equitativa. No se excluye, pero tampoco se confunde ni se identifica. Álvarez Méndez, 2005. Plantearse lo que deba ser la información de un profesional competente no es posible al margen de una formación ética y una educación para la ciudadanía. La profesionalidad comprende, además de competencias tanto teóricas como prácticas, una integridad personal y una conducta profesional ética, como normalmente demanda y confía los ciudadanos o clientes. Por eso, en el plano internacional hay una creencia, preocupación, porque la educación asuma entre sus objetivos formar a ciudadanos responsables de los problemas de una sociedad. Bolívar, 2005. Toda la evaluación encierra en sí misma una importante dimensión ética. El por qué evaluar de la educación es tanto o más importante que el qué o el cómo evaluar. La evaluación no debe ser un arma coercitiva de presión, de control impositivismo, demostrando que tiene una autoridad y el poder, sino un acto de reflexión compartida a partir de los datos recolectados, con la intención de ofrecer un mejor servicio a la persona y a la sociedad. La ingenuidad respecto a la ética es en sí misma inmoral. Existen diferentes ideas sobre los principios éticos deben regir la evaluación. Einstein, por ejemplo, señala que los tres principios más importantes son el conocimiento informado, la confidencialidad y el derecho a abandonar la investigación en cualquier momento. Warwick piensa que los principios éticos se pueden subsumir en el principio único de conservar la libertad humana. Shaw, 2003. Por su parte, House, 1993, afirma que los tres principios éticos son el respeto mutuo, la no coerción y no manipulación, y el respeto y defensa de unos valores democráticos. Esos principios pueden ser útiles para guiar la deliberación ética para la evaluación educativa. En primer lugar, el respeto mutuo se refiere a una preocupación por los objetivos de los demás, los intereses y puntos de vista, en lo que implica que estos tendrían que ser descubiertos y examinados por los que participan en el proceso de evaluación. En segundo lugar, la no coerción asume la ausencia de la fuerza o las amenazas para garantizar la participación, mientras que la manipulación parece estar relacionada principalmente con la comprensión de que la participación es un proceso puede ser perjudicial. La participación en la evaluación educativa, sin embargo, rara vez es una opción. La institución escolar y sus profesores están en una posición de poder, lo que hace automáticamente garantizar el cumplimiento del alumno en el proceso de evaluación, con independencia de los riesgos implicados. El tercer principio pide apoyo de los valores democráticos, por ejemplo, la igualdad, la libertad y la justicia, y de las instituciones, un área en la que diferentes concepciones de la justicia darán lugar a diferentes acciones éticas.
Como Cronbach, 1975, destacó, hace ya muchos años la evaluación educativa ha trabajado sobre todo con una preocupación por la eficacia dentro de la estructura social existente y sin darse cuenta de las opciones filosóficas que esto representa. Una discusión de los ideales sociales hacia los cuales trabajamos sin duda sería una clave para la definición de importantes consideraciones éticas de la evaluación. Ética y metodología. La recogida de datos no debe violentar el desarrollo de las actividades educativas ni la tranquilidad personal y profesional de los individuos. Debe respetar las peculiaridades y circunstancias específicas de las personas y velar por la confidencialidad de los datos, la imparcialidad de los juicios y la independencia de criterio y actuación, tanto de los profesores como de los alumnos y demás individuos y colectivos, sin olvidar el derecho de todos ellos a ser escuchados y tenidos en cuenta, no solo en el momento de ofrecer la información, sino especialmente a la hora de su interpretación. En esta línea, los evaluadores han de plantearse críticamente los sistemas de evaluación que ponen en marcha, los métodos empleados para recoger los datos y los instrumentos utilizados. Han de preguntarse sobre si dichos instrumentos y métodos miden lo que se pretende medir y si tienen la capacidad para ofrecer información de calidad que les permita a ellos emitir juicios razonados sobre la marcha de la vida escolar en ese momento y contexto peculiar, y a los agentes educativos y sociales participar en el debate y reorientar la acción educativa. La teoría y la práctica de la evaluación sirve de un poco si no podemos contar con una conducta energética y basada en principios de parte de los evaluadores y evaluadoras. Stakes, 2006, 355. La importancia del diálogo. Las evaluaciones deben satisfacer tres requisitos explícitos: inclusión, diálogo y deliberación. En primer lugar, las evaluaciones deben incluir de alguna forma todos los intereses y concepciones principales de los afectados. En segundo lugar, deben permitir un diálogo extenso de manera que las perspectivas e intereses de los afectados, tal como se representa en la evaluación, sean auténticas. En tercer lugar, deben facilitar una deliberación suficiente de modo que puedan llegarse a unas conclusiones válidas y a una deliberación que utilice los conocimientos y destrezas de los evaluadores cuando la evaluación satisfaga unos requisitos, así como los relacionados en general y la recogida y análisis adecuados de la información. Dicen que el estudio es democrático, imparcial y objetivo. House y Home, 2003. En la evaluación es fundamental promover el diálogo, pero si este es insuficiente puede conducir al paternalismo y hacerse una idea equivocada de las perspectivas y preferencias de los participantes. Este riesgo es mayor cuando están en juego políticas y programas en los que se invierten como interesados personas indefensas y sin voz. Una vez más, una democracia robusta requiere inclusión, diálogo y deliberación. Lo anterior revela que las obligaciones sociales del evaluador son condiciones para la legitimidad moral de la evaluación, con base en los conceptos de juicio sustituido y mejor interés que han sido examinados ampliamente por los especialistas en ética. Curry, 1995, concibe a la evaluación educativa como un conjunto de juicios impuestos por una persona sobre otra. Los maestros presumiblemente sustituyen el juicio de los propios alumnos por juicios similares a aquellos que los alumnos podrían haber hecho por ellos mismos si hubieran sido competentes en una materia académica particular. Él argumenta que los juicios sustituidos capacitan a los aprendices para tomar decisiones más informadas y de lo que hubiera hecho con base en su propio juicio y por tanto en su mejor interés. Curry, 1995, 434, 435, especifica 5 condiciones que necesitan satisfacer a fin de establecer la legitimidad moral de la evaluación. Como hemos visto, en un proceso de este tipo puede ser no solo moralmente legítimo, sino absolutamente libre de cualquier violación de los derechos de la autodeterminación intelectual del alumno. Sí, 2 puntos. 1. Se basa en una presunción legítima de incompetencia o motivos específicos para tomar una determinación individual de competencia. 2. Se basa en un estándar aceptable de competencia. 3. El juicio que sustituye por el alumno satisface los estándares apropiados. 4. La perspectiva de los derechos de la autodeterminación intelectual del alumno se respeta adecuadamente. Y 5. Los juicios de competencias y los juicios sustituidos deben hacerse a la autoridad correcta y estar sujetos a la adecuación de las garantías institucionales. Algunas omisiones éticas de la evaluación. Las cuestiones éticas de la evaluación educativa se han destinado, en primer lugar, a la competencia de los desarrolladores de las pruebas, a los procedimientos administrativos, al derecho a la privacidad y la confidencialidad de la persona evaluada. La moral
La coerción intelectual y la violación de los derechos de los alumnos ha sido debatida por los partidos y opositores de la educación libertaria y humanística, Gross y Gross 1997, Swiller 1979. Pero estos asuntos no han sido ampliamente abordados en el contexto de la evaluación educativa, aunque sean igualmente relevantes. Con excepción de los estándares profesionales que orientan el desarrollo de las pruebas y la identificación de los métodos aceptables para su construcción y administración, la práctica de evaluación ha ignorado muchas cuestiones éticas y morales relacionadas con las personas sometidas a la evaluación. Por ejemplo, ¿cuáles son las cuestiones morales y éticas implicadas en los informes de las puntuaciones de las pruebas individuales como rango percentil o rechazar la admisión a un alumno que espera ingresar a la universidad por una serie de cuestiones omitidas en la prueba de selección? El poder y la autoridad de la evaluación, el Estado, la escuela, los profesores y aquellos dados a la evaluación por los distintos agentes, asesores y evaluadores no son considerables en estos casos. Sin embargo, no son a menudo objeto de debate. La aplicación del razonamiento práctico de la enseñanza implica algo más que el mero cálculo de los medios para alcanzar un fin. El trabajo educativo se inmiscuye en la vida de otras personas, pudiendo influenciarlas a través de los medios elogios para llevar a cabo tareas concretas. Por esto, no todas las prácticas didácticas son iguales frente a los valores que pretenden promover. Establecer una situación-problema no es el mismo que organizar cursos meramente informativos. La propuesta de grupos o de talleres diferenciados no tiene el mismo alcance ético que la gestión distinta de un grupo de nivel. La práctica de un consejo de alumnos no tiene el mismo valor que una simple notificación de un reglamento. Lo queramos o no, existen prácticas didácticas, modos de funcionar de las instituciones educativas de las que uno solo puede apartarse prescindiendo de los demás e incluso algunas veces pisándolos. Meiruk 2001. Es por esta razón que la idoneidad ética de los medios, tanto como la técnica, se convierte en aspectos que hay que tener en cuenta. Por ejemplo, los profesores deciden cómo van a hablar a sus alumnos, qué acceso le van a permitir al conocimiento, qué criterios van a usar para evaluar o valorar sus actuaciones. Cada una de estas decisiones implica juicios técnicos y éticos. El razonamiento sobre las consecuencias éticas de las acciones es lo que Schau denomina una ética práctica. Valores que dan fundamento moral a la evaluación. Por su parte, House 1994 propone 4 valores como sustento moral de la evaluación: igualdad moral, autonomía moral, imparcialidad y reciprocidad. La noción fundamental de igualdad consiste en que hay que considerar a todas las personas como miembros del mismo grupo de referencia y en consecuencia ha de ser tratadas por igual. 1. La igualdad moral indica que cualquier persona tiene el mismo derecho para procurar la satisfacción de sus propios intereses. 2. La autonomía moral supone que nadie debe imponerse su voluntad a los demás mediante la fuerza, la coerción u otros medios ilegítimos, y nadie debe imponérsele nada en contra de su voluntad. 3. Los conflictos entre pretensiones e intereses han de sajarse con imparcialidad, o sea, estando representados todos los intereses y sin que ningún procedimiento de decisión que se le emplee ofrezca a ninguno la imparcialidad propiamente dicha en su valor moral. A veces, sobre todo en evaluación, se confunde imparcialidad con objetividad. La objetividad es más fácil de demostrar y puede ser una forma de indicar imparcialidad, pero un procedimiento objetivo puede ser muy parcial respecto a su interés particular, es decir, podemos tener un procedimiento objetivo reproducible que demuestra un pronunciado sesgo. Un resultado reproducible no basta para demostrar imparcialidad. El evaluador debe ser imparcial. Esto no es lo mismo que ser indiferente ante los intereses que reflejan o estar fuera del mundo real. El evaluador está comprometido con el mundo. Su trabajo afecta de ser imparcial en el sentido de que sean representados todos los intereses pertinentes. Esto debe construir una preocupación permanente del evaluador, quien no cumplirá con sus obligaciones morales si se aislara de los intereses externos. 4. Del valor de reciprocidad depende del sentido de comunidad. Podemos afirmar que tanto la reciprocidad como la comunidad están y deben estar implícitas en las cosas humanas. Las escuelas no son sistemas perfectos de dominación y nunca lo fueron. Su ética sigue siendo mixta, con una tendencia hacia un modelo de dominación. La autoridad tradicional está aún presente en las relaciones de poder
que se establecen entre el profesor y los alumnos, así como en el clima generado en las escuelas. Eliot, 1993. Siendo la educación una actividad moral, no podemos desentendernos de los componentes éticos de la evaluación. Lo moral y lo técnico comienza a fusionarse en vez de ser dos barcos que se cruzan en la noche. Fulham, 2003, 296. En consecuencia, en la evaluación no se trata tanto o tan solo de ser objetivos cuando de ser justos. Confundir las dos categorías, identificándolas, simplifica las decisiones y administrativamente no exime de responsabilidades, pero no aseguramos que por medio de correcciones objetivas actuemos simultáneamente con justicia. Incluso conviene advertir, podemos ser objetivamente injustos, pero nunca estaremos seguros de actuar con justicia, limitando nuestra responsabilidad a comportarnos de un modo objetivo, y nunca podremos ser justos obrando arbitrariamente. Álvarez Méndez, 2005, 51. Como se ha mencionado anteriormente, los fenómenos educativos no son de carácter meramente técnico, son más bien de naturaleza moral y política. La actividad educativa no tiene carácter instrumental, sino que está impregnada de conocimientos morales. En el caso de los alumnos no importa solamente aprobar, sino qué naturaleza ética tiene los medios que para ello se utilizan. Santos Guerra y Moreno, 2004. Más allá del contexto escolar, es necesario considerar que los resultados de la escuela pueden enmarcar definitivamente el éxito o el fracaso en la vida de una persona. La obligación moral del docente es no dar por perdido en ningún caso en cuanto al desarrollo formativo de las personas desde la enseñanza comprometida con el cambio. También es obligación moral luchar para superar las situaciones en las que el fracaso escolar acaba en la exclusión social. En este sentido, se afirma que, los evaluadores tienen la responsabilidad de hacerse acreedores a la confianza de los participantes en las evaluaciones y del público con el fin de poder utilizar sus conocimientos y destrezas en beneficio del interés público. A veces tendrán que ser negociadores hábiles, dispuestos a llegar a acuerdos, pero también debe poner límites al alcance de estos compromisos y ser inflexibles ante peticiones moralmente objetables. Los evaluadores deben permanecer firmes en lo relativo a las exigencias de la democracia. House y Howell, 2003, 27. El papel de la ética en la conducta profesional evaluadora. Las consideraciones éticas surgen de situaciones complejas en las que hay demandas compitiendo por derechos personales y valores morales, prioridades y consecuencias. El comportamiento ético acaba siendo más una cuestión de equilibrar principios contradictorios que de seguir sin más un conjunto de normas. Skate, 2006, 355. Como en otras actividades de la vida personal y profesional, las interacciones causadas por la evaluación inevitablemente terminan en conflictos y dilemas. Por ejemplo, los profesores tienen derecho a realizar su trabajo sin la interferencia de sus compañeros profesores. Sin embargo, los alumnos también tienen derecho a ser enseñados con métodos buenos y efectivos por profesionales que emplean actividades y materiales apropiados al nivel educativo y de acuerdo al contexto de aprendizaje. El problema no es que no haya guías éticas para la realización de la evaluación, sino que hay demasiadas. Más común que un evaluador buscando un escurridizo principio ético que arbitre en medio de un dilema es el evaluador luchando con dos impulsos éticos contrapuestos, ambos razonables, excluyente cada uno del otro. Los principios éticos establecen sus límites que imbrican unos con otros. Recíprocamente no existe una relación jerárquica. Otro problema es que el mundo social se construye de tal manera que pone múltiples trampas éticas para el evaluador. Kusher, 2002. La autorización para perturbar el sentido de equilibrio de las personas tiene un precio y ese precio es mantener una ética pública aceptable. Esto se convierte en un asunto complicado en la situación en que las éticas se ofrecen ellas mismas como opciones. Cuando debe tomarse una decisión sobre la acción, cualquier decisión implica daño de algún tipo, pero cualquiera de las opciones sostenibles se puede justificar apelando a un buen principio ético. Al respecto se afirma, los principios éticos son abstractos y no siempre es obvio cómo se debería aplicar en situaciones dadas. Algunos de los problemas éticos más insolubles derivan de conflictos entre principios y la necesidad de compensar al uno frente al otro. El equilibrio de estos principios en situaciones concretas es que el acto ético fundamental, House, 1993, 168. Pautas éticas y códigos para maestros. En cada profesión se elabora una ética específica que es revisada y puesta al día periódicamente. En nuestro momento histórico, las distintas éticas profesionales
han de respetar y apoyar el marco ético de la ética cívica, verdadero soporte moral de la convivencia en sociedades pluralistas, y desde ahí han de aportar sus propios valores correspondientes a la profesión que se trate. Martínez, 2006. El pensar cuidadosamente acerca de cómo las personas han de tratar a otros se incluye en declaraciones de ética que guían la práctica profesional tanto en medicina como en leyes o enseñanzas. En educación, por ejemplo, la National Education Association 1975 describió la ética del maestro en el aula. Streeck y Bull 1981 analizaron los problemas de justicia y legalidad en la evaluación del maestro y presentaron los derechos de Bill. Streeck 1990 discutió la ética de evaluación educativa, incluyó problemas de igualdad de respeto, proceso conveniente, privacidad, humanismo, igualdad, beneficios de cliente, libertad académica y respeto por la autonomía como valores necesarios para el tratamiento ético. Sparks 2000 describió y defendió un código de ética personal en desarrollo y afirmó que un código de ética articula y afirma los valores más altos, creencias y propósitos de una profesión. Sparks 2049. El Joint Committee on Standards of Educational Evaluation 1998 requirió pautas para la evaluación de personas de acuerdo con los códigos éticos. El propósito de un código o declaraciones de ética es dar una dirección sucinta, clara a la conducta del maestro. Las normas de evaluación del personal incluyen las normas de convivencia, que requieren que las evaluaciones son legalmente conducidas con ética y con debida consideración por el bienestar evaluado. Joint Committee 1998-21. Estas normas incluyen orientación de servicio, previsiones de conflicto de interés, acceso a los datos e informes y las interacciones cuidadosas con los evaluados. Aunque las siguientes normas se refieren a la coevaluación entre profesores, la mayoría de ellas bien pueden aplicarse para la evaluación de los alumnos. Peterson, Kelly y Casey, 2002. Actividades éticas en la evaluación significa lo que los profesores hacen. 1. Conocen las obligaciones, esfuerzos, intereses y necesidades de aprendizaje, actividades de aula y otras expectativas del profesor. 2. Manejan la información, los datos y procedimientos de forma confidencial, a menos que requieran ser públicos. 3. Usan información, datos y descripciones de las actividades solo para los propósitos requeridos. 4. Controla cuidadosamente notas y reportes personales y destruyen información personal específica después de haberse utilizado. 5. Proporciona atención independiente de consideraciones de etnia, color, creencia, género, preferencia sexual, nacionalidad, estado civil, creencias políticas y religiosas. 6. Analizan, revelan y resuelven conflictos de intereses. 7. Cumple con las pautas y la función de evaluador acordadas. Y 8. Participan en la evaluación de su propia evaluación. La actividad ética en la evaluación significa que los profesores limitan su comportamiento, no usando las actividades de la evaluación para 1. Impulsar intereses propios, estatus social o político, grupos particulares de profesores a costa de otros, ciertos estilos, estrategias o materiales en la instrucción, ciertas clases de organizaciones en el aula o en la escuela, su propia evaluación debido al acceso privilegiado, relacionarse con los evaluados directamente o relacionarse con otros involucrados en las evaluaciones docentes. 2. Perjudicar o tratar desfavorablemente a otros participantes del sistema educativo, alumnos, administradores, padres o otros profesores, como resultado de la actividad evaluadora. 3. Limpiar los juicios de la calidad de los profesores a su propio estilo, logro e historia, preferir los valores comunes acordados por el sistema. 4. Incluir información o las perspectivas de experiencias personales o las comunicaciones con otros que pudieran influir debidamente en los juicios o las actividades de la evaluación. 5. Realizar deliberadamente declaraciones falsas o malévolas. 6. Aceptar gratificaciones, regalos o favores que pueda perjudicar o influir aparentemente en los juicios o actividades de evaluación. Actividades éticas en la evaluación significa que los profesores pueden 1. Usar ideas de otros profesores, aprender actividades y de sus propias prácticas. 2. Ser compensados por su participación en actividades de evaluación. Sin embargo, resulta útil no ceñirse solo a un código ético, sino a múltiples códigos. Las circunstancias varían. Confrontamos códigos entre sí no para que podamos racionalizar todo lo que hacemos, sino para que seamos capaces de reconocer diferentes manifestaciones de valor ético y podamos deliberar mejor sobre las implicaciones de cada una de ellas.
Como toda buena deliberación, se necesitan las aportaciones de diferentes puntos de vista, pero al final el descubrimiento y la resolución de conflicto ético proviene principalmente de nuestro propio fuero interno. Skate 2006. Aunque existe una literatura especializada en evaluación que contiene códigos, normas y principios, no deberíamos recurrir exclusivamente a los enunciados formales, ya que siempre habrá situaciones en las que su traslado a la realidad resulte difícil o insuficiente. La diversidad y la particularidad de las cuestiones prácticas aseguran una delimitada utilidad a los códigos éticos. En Estados Unidos, el National Council of Teachers of Mathematics, Consejo Nacional de Profesores de Matemáticas, dio un buen ejemplo de cómo tratar los estándares más como visiones o proyectos que como niveles de corte. Los estándares forman parte de una visión panorámica de la ética, pero siempre se necesita la interpretación personal e institucional. Skate 2006. Desde la perspectiva de técnica, se busca obsesivamente evaluar con bases científicas para garantizar el rigor de los métodos racionalmente planificados que permiten la discriminación por vía matemática. Como preocupaciones sustantivas desde perspectivas éticas, surgen preguntas que expresan el interés por conocer al servicio de quién está la evaluación, qué fines persigue y qué uso se va a hacer de la información y de los resultados de la evaluación. En el currículum oficial, generalmente se deja bien asentado y claro al profesorado qué, cuándo y cómo evaluar. Se trata de preguntas técnicas que indagan sobre cuestiones comunes de alcance burocrático y administrativo, pero la cuestión de fondo comúnmente suele estar ausente o se soslaya. Las dimensiones éticas de la evaluación intrínseca al razonamiento práctico se relacionan directamente con preguntas de otro orden, en las cuales se encuentra ¿por qué evaluar? ¿Para qué evaluar? ¿Quiénes son los destinatarios y quiénes los que benefician las prácticas de evaluación? ¿Qué uso hacemos los profesores de la evaluación? ¿Qué uso hacen los alumnos de la evaluación? ¿Para qué les sirve? ¿Qué funciones desempeña realmente? ¿Quién utiliza los resultados de la evaluación más allá de la inmediatez del aula? ¿Asegura el sistema de evaluación vigente la calidad de aprendizaje y la calidad de la enseñanza? ¿Asegura también la evaluación justa y objetiva de los alumnos? A manera de colofón de este capítulo diremos que las implicaciones éticas que la evaluación tiene son de tal calibre que una postura crítica y racional del tema no puede dejar de abordarlas. Tratar la evaluación ignorando estas es reducir la mera técnica, y esta es la mejor forma de perpetuar el statu quo de concepciones y prácticas evaluadoras que nos retrotraen al pasado e impiden la mejora de la educación. Moreno 2007b. Es evidente que la investigación educativa ha tenido avances importantes en las últimas décadas y por ende también la evaluación educativa. Desafortunadamente, ese progreso no ha ido acompañado por igual en cuanto a su dimensión ética, que sigue ocupando un lugar secundario en el discurso y la práctica educativa. En la actualidad es notable la importancia que ha ganado la investigación educativa y con ella la necesidad de establecer nuevas maneras de gestionar la educación incorporando las condiciones específicas que requieren las instituciones para producir conocimiento útil y pertinente. Sin embargo, el indiscutible avance de la investigación como sustantiva de la educación ha generado nuevos modelos de gestión. En estos modelos, un vacío relevante es la consideración de la ética. Sañudo 2006-83. La investigación y evaluación cualitativas están repletas de tensiones éticas, controversias y dilemas. Existe un acuerdo unánime entre investigadores y evaluadores en que su trabajo y su conducta deberían ser éticos y también hay un acuerdo unánime en que hacer las cosas bien es mejor que hacerlas mal. Se sabe que la conducta no ética no tiene cabida en la investigación y evaluación cualitativa de ningún tipo y que tenemos que ser éticos durante todo el tiempo. No obstante, si el problema fuera tan simple, no habría necesidad de obras como esta y las diversas publicaciones académicas sobre cuestiones éticas en la investigación social sería innecesaria. Si existieran simples reglas de aplicar, sería solo cuestión de seguirlas y hacerlo tendríamos la certeza de estar haciendo lo correcto todo el tiempo, pero no existen tales reglas, solo contamos con principios, conceptos, consideraciones. Eisner, 1998. El hecho de que se soslaye el componente ético de la evaluación no impide que la práctica esté siempre presente, como ya se ha mencionado antes, es inherente al proceso mismo. Su negación, en cambio, entraña el riesgo de que los profesores, cuando evalúan a sus alumnos, actúen con una buena dosis de cinismo y abuso de poder. Es evidente que cuando esto ocurre,
se está hurtando a la evaluación su potencial formativo y convirtiéndola en un mecanismo de control y en una fuente de aprendizaje no deseados. Desafortunadamente, parece que todavía falta un largo camino que recorrer para superar este estado de cosas que forma parte del paisaje natural en buena parte de nuestras escuelas. Reflexiones finales. En un mundo saturado de información, la escuela no puede ser simplemente otra fuente de información fragmentada y descontextualizada. Las personas necesitan marcos intelectuales y emocionales que les permita dar sentido a la información. Las escuelas deben conectar con los intereses, las expectativas y el deseo de aprender de los educandos para permitirles transitar de la superficialidad a la información a la profundidad de conocimiento personal y social. Esta nueva realidad ha impactado profundamente tanto las estructuras como las funciones de los sistemas educativos en todo el mundo. De allí que la formación de las personas requiere concebirse a partir de nuevos referentes. Se trata de un cambio profundo, no solo de reformas superficiales. Los cambios en el quehacer educativo han de ser el calado que conviene hablar de cambiar la mirada, de reinventar la escuela, como acertadamente afirma Pérez Gómez 2007. Las reformas parciales sin sentido global ya no son suficientes. En esta obra hemos desarrollado un tema que resulta de suma importancia para la escuela contemporánea, la evaluación del aprendizaje y para el aprendizaje, y lo hemos hecho procurando aportar algunos elementos novedosos y poniendo énfasis en ciertas dimensiones de ámbito que frecuentemente son tratadas de forma general, sin profundizar o ofrecer elementos más puntuales que sirvan al profesorado para transformar sus prácticas de evaluación del aprendizaje y para aprendizaje. Tal es el caso del uso de la evaluación como una fuente de experiencia de aprendizaje que ocurre mientras los alumnos trabajan y aprenden de forma individual y con otros. El empleo de la retroalimentación como una herramienta valiosa para motivar a los alumnos e incentivar su deseo de mejorar su trabajo y querer continuar aprendiendo a lo largo de la vida. En otras palabras, podríamos afirmar que esta nueva mirada de la evaluación se orienta a devolver a los alumnos la confianza básica de sus capacidades y potencialidades de aprendizaje. Si esta confianza en sí mismos, minada por un sistema educativo que durante mucho tiempo ha concebido y practicado la evaluación como un mecanismo de control y con carácter punitivo, es difícil, si no es imposible, poder aprender algo en la vida, cualquier cosa que sea. Esta nueva visión de la evaluación es mucho más potente y está centrada en sus funciones pedagógicas y formativas, antes que en sus funciones sociales y de control tradicionales, cuya finalidad ha sido la selección, clasificación, jerarquización y certificación de los conocimientos adquiridos por los educandos. La tendencia más reciente en la evaluación del alumnado es un paradigma cualitativo. Se desmarca de la evaluación tradicional, cuyo rasgo distintivo es que está centrada en pruebas o exámenes escritos u orales, y pugna por la generación de una cultura de la evaluación que va más allá de los exámenes convencionales, que incorpora la participación activa del alumno en el proceso evaluativo, con lo cual el poder en el aula se redistribuye al incorporar modalidades de evaluación participativa con la autoevaluación y la coevaluación. Los métodos, técnicas e instrumentos empleados para la recogida de la información se amplían y se diversifican. Las actividades de evaluación son mucho más auténticas y conceptualizadas, cercanas a los intereses y experiencia de los alumnos. Hace más de medio siglo se estableció la distinción entre evaluación formativa y sumativa. No obstante, la evaluación formativa, tantas veces mencionada, no se ha incorporado plenamente a las prácticas de evaluación del aula porque no resulta fácil de implementar. Por tanto, sigue a la sombra de la evaluación sumativa, que continúa siendo la modalidad reina, aunque en el discurso de los políticos y algunas autoridades educativas se afirme lo contrario. Al respecto, Gimeno, 1995, señala que la realización de una evaluación formativa es una exigencia pedagógica que no siempre resulta fácil de satisfacer, pues se requieren ciertas condiciones de entrada. A. Que sea factible de realizar por los profesores adecuada a sus posibilidades y disponibilidad de tiempo. B. Su finalidad básica debe ser recabar información para el mejor conocimiento de los alumnos del proceso y contextos de aprendizaje con el fin de mejorarlo. C. Que no se distorsione, corte o entorpeza el desarrollo de la enseñanza y el aprendizaje, creando ansiedad en los alumnos, retrasando tiempo a los profesores que podrían emplearlo para otras funciones. Y D. Evitar que genere un clima autoritario y de control en las relaciones humanas. En esta obra hemos hecho hincapié
en que ambos tipos de evaluación formativa y sumativa son importantes, pero que poniendo especial énfasis en la evaluación formativa por los beneficios que aporta para mejorar la enseñanza y el aprendizaje. También hemos subrayado que la formación del profesorado es un asunto perentorio, que las prácticas de evaluación del aprendizaje no pueden seguir basándose casi exclusivamente en la experiencia del docente, sea propia o vicaria en su institución o sentido común, por las consecuencias e implicaciones que tiene la evaluación en la vida de los sujetos evaluados. Es necesario que ésta tenga un fundamento teórico, metodológico y técnico, así como un componente ético-moral, el cual debe tener cierta primogenia, pues de ello dependerá la confianza y la credibilidad que ésta puede llegar a tener. Desde luego, para lograr introducir a las aulas una evaluación para el aprendizaje que promueva la capacidad del individuo para continuar aprendiendo a lo largo de la vida, una evaluación formativa centrada en procesos antes que solo en productos de aprendizaje, en definitiva, una evaluación sustentable, holística y humana que posibilite una aproximación mucho más real del grado de competencias adquiridas o desarrolladas por los aprendices durante un periodo de tiempo determinado. Se requiere de formación docente, pero esto no basta porque tener conocimiento es importante, pero no suficiente, porque conocer algo no es lo mismo que saber cómo aplicarlo. Por otro lado, en la actualidad sabemos que uno de los componentes del currículum que suele permanecer apenas sin cambio cuando se pone en marcha una reforma educativa es la evaluación. Más allá de discursos, declaraciones políticas, lo cierto es que las prácticas de evaluación en las escuelas no cambian con la celeridad que los reformadores y la sociedad desearían. Sabemos que el cambio educativo es un proceso complejo y multidimensional y que la evaluación es uno de los obstáculos más importantes para cambiar e innovar en la escuela, lo cual está relacionado, entre otros factores, con una falta de formación de los profesores en este ámbito. En estas coordenadas se afirma que la asignación de múltiples finalidades en las tareas de evaluación y la falta de tradición de las concepciones evaluadoras en el país se manifiesta también una carencia de personal especializado en esta disciplina. A ello hay que agregar que en los planes de estudio de licenciatura y posgrado del área educativa existe una tendencia a restar importancia a una asignatura de evaluación, o bien existe una seria de deficiencia en los contenidos que se trabajan. Díaz Barriga, 2008. Además del conocimiento teórico metodológico, es menester que la persona que representa o encarna la figura del evaluador posea autoridad ética y moral. Moreno, 2015. De modo que sus juicios evaluadores sean acogidos con confianza y gocen de credibilidad entre la comunidad educativa. Housey Howe, 2003. De no ser así, se corre el riesgo de que desde el inicio todo proceso evaluador está desacreditado. Desafortunadamente, en este terreno las cosas parecen apuntar en otra dirección. 2 puntos. Tanto en la formación de los docentes como en la concepción de metodologías y los medios de enseñanza, la evaluación y la regulación de los procesos de aprendizaje a menudo siguen siendo los parientes pobres. Perrown, 2008a, 151. Esta obra representa un esfuerzo orientado a lograr un conocimiento más amplio y una mejor comprensión de la evaluación por parte de todos aquellos que participan en tareas de enseñanza y evaluación del aprendizaje. Partimos del reconocimiento que el aprendizaje humano es demasiado complejo y la evaluación demasiado imperfecta para dar cuenta de esta complejidad. En cada uno de los capítulos que conforma esta obra nos adentramos en la evaluación del aprendizaje y para el aprendizaje, analizando sus distintas dimensiones, sus dificultades e implicaciones prácticas, explorando la relación que guarda con otros temas con los que están intrínsecamente relacionadas, como son el aprendizaje, la enseñanza, la motivación, la retroalimentación, la formación docente, las competencias, etc. El abordaje de cada uno de estos temas representa un desafío para cualquier estudioso que se tome con seriedad su tratamiento, toda vez que en la actualidad se tiene más interrogantes abiertas que respuestas claras y condensadas. Este libro constituye un intento por ampliar la mirada acerca de la evaluación en el aula y para ello contiene no solo aportes teórico-metodológicos, sino también orientaciones prácticas que pueden servir al profesorado para ir modificando gradualmente sus modos de concebir y practicar la evaluación. Moreno, 1999 y 2000. Santos Guerra, 1993. Como ha quedado de manifiesto desde hace ya mucho tiempo, los cambios importantes en educación no pueden ser rápidos. Para lograr un cambio profundo y significativo en la escuela
Este debe ser planificado, sistemático y con metas claras, orientadas hacia la mejora de la enseñanza y el aprendizaje. Actualmente hay una desconexión entre los impacientes reformadores de mentalidad empresarial que quiere lograr cambios acelerados y a gran escala, ignorando las lecciones que una generación anterior de estudiosos del cambio descubrió en los 70, obviando décadas de hallazgos sobre lo complejo que es y lo mucho que tarda el cambio educativo auténtico. Según Anderson 2010, esta postura es el resultado de una nueva estrategia de reforma basada en modelos económicos neoliberales y de libre mercado, y la transferencia a la educación de principios corporativos que no entienden el centro pedagógico, la cultura profesional y la micropolítica que opera en las escuelas. Las políticas educativas actuales están basadas en más control y procedimientos burocráticos que presionan a docentes y alumnos a través de rígidos sistemas de evaluación cuantitativa, que confunde la rendición de cuentas con calificaciones obtenidas en las pruebas estandarizadas. Por lo tanto, en este contexto histórico capitalista neoliberal, es difícil considerar la evaluación de manera instrumentalista. McLaren y Huerta, 2010. El cambio de la evaluación no puede ocurrir de forma vertiginosa solo con equipar al profesorado con conocimiento acerca de este campo. Esto es importante pero no suficiente. Se requiere la convicción de su parte de que el esfuerzo que el cambio representa merece la pena al menos intentarlo. Sin la motivación y disposición necesarias para el cambio, nada se puede esperar. Además de la buena disposición y actitudes positivas para el cambio, las escuelas necesitan crear estructuras y condiciones que posibiliten la innovación, de modo que los docentes encuentren apoyo y respaldo a sus esfuerzos desplegados hacia el cambio deseado. Pero no solo cuenta lo que ocurre al interior de las escuelas, el contexto social y cultural en las que éstas se encuentran insertadas y los apoyos de su familia y la comunidad con los alumnos cuentan. También juegan un papel importante en los resultados escolares. Hacer referencia a casos exitosos como el de Finlandia ayudará siempre y cuando entendamos que su mayor éxito es que también cuida mucho mejor a sus niños afuera de la escuela y no solo adentro. Berliner, 2006. Definitivamente, si se quiere mejorar la evaluación del aprendizaje y para el aprendizaje, se requiere un cambio de la cultura escolar, lo que significa un cambio de las actitudes, valores, creencias, hábitos, técnicas, normas, tradiciones que un grupo de individuos comparte en un tiempo y espacio determinado. Hay que recordar que las mejores escuelas son un polo de atracción para los mejores maestros y viceversa. Por su parte, Phelan, 2010, que es considerado un experto internacional en el cambio educativo, retoma de Dufour et al. 2010 el concepto de comunidades de aprendizaje profesional, y al aludirle a las comunidades culturales, menciona que éstas tienen tres características principales. Promueven una cultura escolar que 1. Se asegura que los alumnos aprendan, 2. Promuevan una colaboración entre grupos y maestros, y 3. Se enfoca en sus resultados conectados con la mejora de la práctica instruccional. Este giro de timón resulta perentorio en un sistema educativo que padece de un número ya excesivo y creciente de pruebas a gran escala que pesan cada vez más sobre los alumnos, maestros y escuelas. Un sistema que padece también el predominio de la evaluación a gran escala que deben usar los maestros en el aula, y el uso inapropiado cada vez más frecuente de los resultados y su excesivo peso en el diseño de las políticas públicas. Martínez, 2009. El sistema educativo mexicano se asemeja a un enfermo crónico tras 2 décadas de sufrir la evaluación estandarizada y de una política educativa cuya apuesta principal parece ser la creación de un plan de evaluación que brinde información del funcionamiento general del sistema educativo nacional. Este, que por cierto es un loable anhelo, que no puede operar en menoscabo de la adquisición y desarrollo de competencias para la evaluación en el aula por parte de los profesores, lo cual permite un cambio sustancial en sus prácticas de evaluación del aprendizaje. Se cuenta con suficientes evidencias de que la evaluación mediante pruebas estandarizadas no ha dado resultados esperados en países como Estados Unidos, es decir, no se ha logrado una mejora en los logros de aprendizaje de los alumnos. Este es el punto álgido que debe conducirnos a reflexionar acerca de dónde estamos invirtiendo los escasos recursos del presupuesto público destinados a la educación pública, especialmente en un país con tantas necesidades sociales y educativas pendientes de resolver. Moreno, 2011. Tal vez habría que empezar por admitir que, solo un buen maestro puede llevar a cabo la evaluación más importante de cada alumno.
una evaluación que incluya todos los aspectos del currículo y los niveles cognitivos más complejos, que tenga en cuenta la circunstancia de cada niño y que haga con la frecuencia necesaria para ofrecer retroalimentación oportuna para que el alumno pueda mejorar. Este tipo de evaluaciones son las que deben hacerse en cada aula regularmente, con acercamientos más finos que los que pueden emplearse a gran escala. Muchos maestros no tienen la preparación necesaria para hacer bien dicha evaluación, pero ninguna prueba o gran escala podrá ocupar su lugar. Por ello, habrá que ofrecer a los docentes los apoyos necesarios para que cumplan adecuadamente con su función evaluativa, viendo a las pruebas como uno de esos apoyos. Martínez, 2009, 10-11. Es necesario reconquistar la evaluación, ahora colonizada por discursos generalistas y mercantilistas, y reemplazar en el imaginario social las lastradas visiones dominantes que tribalizan la educación y frustran el deseo de aprender y de enseñar, por otras que mueven a la esperanza. Gregory, 2007, e inspiren para el aprendizaje y la enseñanza genuinos. También es preciso evitar teorías de la conspiración o suponer que las élites pueden manipular las políticas a voluntad. Hay una vasta y creciente literatura sobre los nuevos grupos de emprendedores en el campo de las políticas públicas, con motivos que van desde los bien intencionados, pero como un gran desconocimiento de la vida cotidiana de las escuelas y aulas, a aquellos que con evidente fines de lucro. Anderson, 2010. Por otro lado, los objetivos de los sistemas educativos tradicionales estaban claramente explicitados y hasta cierto punto logrados. Hoy se les pide a las escuelas que asuman cada vez más responsabilidades de la educación de los jóvenes sin cambiar de forma sustancial su metáfora organizativa, la manera de entender el currículum y la forma de enseñar y evaluar. Una de las finalidades históricas de los sistemas educativos ha sido promover la cohesión social. En la actualidad, la privatización de la educación, las pruebas estandarizadas y competitivas y la intensificación de los sistemas externos y tecnocráticos de rendimiento de cuernas actúan. Una de las finalidades históricas de los sistemas educativos ha sido promover la cohesión social. En la actualidad, la privatización de la educación, las pruebas estandarizadas y competitivas y la intensificación de los sistemas externos y tecnocráticos de rendimiento de cuentas actúan como enemigos de esa cohesión. Se requiere transitar de metas educativas restringidas a metas más amplias. Bajo el régimen actual, el currículum se reduce a lo que puede examinarse en pruebas estandarizadas. Necesitamos evaluar metas que vayan más allá de logros cognitivos. Esto incluye evaluar logros físicos, sociales, artísticos, cívicos, emocionales, vocacionales y de pensamiento crítico. Rothstein et al. 2008. Se necesita una nueva serie de presupuestos sobre los logros educativos y atender con seriedad lo que significa términos como público, democracia, transparencia, enseñanza, aprendizaje, evaluación y liderazgo. En el actual discurso de la reforma educativa parece ignorarse que estos términos están cargados de significado y que en su mayor parte han sido definidos por grupos de intelectuales conservadores, asociaciones empresariales, consultores bien pagados y demasiados académicos del cambio educativo, y de quienes uno esperaría más. Anderson, 2010. Para concluir, solo queremos afirmar que la evaluación no se puede abolir, pero sí se puede reformar, solo que hay que tener claro el sentido y la dirección del cambio, si no se corre el riesgo de perder el rumbo y caer en prácticas educativas y evaluativas, rutinarias y carentes de sentido, que solo minen la motivación, la esperanza y el compromiso del profesorado con el cambio y la transformación de la escuela.